Si hoy nos golpea la noticia del submarino desaparecido en su camino hacia los restos del Titanic, imagínate lo que provocó el hundimiento del propio Titanic en el año de 1912. Conmocionó al mundo. Los límites de la innovación humana quedaron al descubierto de forma cruel, con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico, pero una teoría conspirativa que se ha ido deslizando por internet durante los últimos años, especialmente en Reddit. Se han hecho la siguiente pregunta: ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? Lo sabemos, suena muy loco, pero ten paciencia, deja que te explique. Hablemos primero de el Olympic. La teoría señala con su dedo acusador a JP Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los dos barcos. Unos conspiranoicos aseguran que fue para cobrar el seguro, otros, más encendidos, a que en este barco viajaban nada menos que los mayores opositores a la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense, un claro interés de Morgan. Vamos con todo ello. Todo el mundo parece estar de acuerdo. De un hecho, un barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912. Aproximadamente 1500 pasajeros iban a bordo en ese barco y todos perdieron la vida. Lo que viste al final de El Titanic en la película La Conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía matriz de el barco, la White Star Line, había prometido. En cambio, la White Star Line cambió de barco para el viaje de Southampton a Nueva York, y el barco que supuestamente era el flamante Titanic era, en realidad, un barco más antiguo, el Olympic. Es más, esta teoría de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió mal. La British White Star tenía una dura competencia en Inglaterra, en todo el mundo. Localmente tenía una feroz rivalidad con la Cunard Steamship Company, que entre el año de 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, en Lusitania y el Mauretania, para competir con el Lusitania y su compañero White Star Line. Entró en una guerra de barcos gigantes. La compañía no era ajena a tales batallas, pero el Lusitania y el Mauretania de Cunard habían superado a los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad máxima, pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine, un holding financiado por el famoso financiero JP Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente de White Star, Bruce Smythe, comenzó a trabajar en lo que se le conoció como barcos de clase olímpica. Si no podían igualar la velocidad de el Lusitania, los barcos de clase olímpica superarían a los de Cunard, serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron de tres barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes tuvieron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje el barco se encontró en serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves, con la guardia baja, acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el incidente. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es el choque de el barco Olympic donde las cosas comienzan a no encajar para muchos. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado, así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo
y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco, originalmente construido como el Titanic, habría sobrevivido. La conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto por el hundimiento. JP Morgan estaba detrás de todo ese plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus amigos a bordo. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público de el Titanic antes de su viaje, por temor a que los expertos descubrieran que era realmente el Olympic camuflado, según afirman los fieles de estas teorías conspiranoicas. Y luego están los ojos de Wei, un reciente y popular post de Reddit. Examina fotos de el Titanic en construcción y de el Titanic en su primer viaje. Encuentra la segunda foto sospechamente cambiada. Afirma que de hecho se trata de el barco Olympic. Hay una gran cantidad de detalles adicionales, por ejemplo, diversas reclamaciones independientes. Entre ellas apuntan a que el barco que está en el fondo del mar es el Olympic en lugar de el verdadero Titanic.